En el 2010, China se convirtió en la mayor potencia manufacturera del mundo, destronando a Estados Unidos, que dicho sea de paso, ocupaba este primer puesto desde inicios del siglo XX cuando se lo arrebató a Reino Unido. De ese Estados Unidos como potencia manufacturera del mundo no queda más que una nostalgia. Tanto que durante la actual crisis sanitaria no pudieron proveerse de los bienes que necesitaban para luchar contra la pandemia adecuadamente. Y mucha de la relativa poca producción industrial estadounidense que había se hundió producto de la crisis. Ahora las vacunas han aumentado la confianza de los consumidores y han suscitado expectativas de que pronto la economía podría reabrirse por completo. El estímulo económico del presidente Joe Biden, que se sumó al de Donald Trump, ha hecho que el nivel de ahorro en los hogares estadounidenses alcance un máximo, lo que los deja con más dinero disponible para comprar y gastar. Las cifras económicas de lo que va del 2021 muestran que muchos de los consumidores estadounidenses están tirando la casa por la ventana para quitarse de encima la presión del COVID y han invertido esos generosos cheques de estímulo que les dio el gobierno en comprar automóviles y otros bienes, lo que ayuda a preparar el escenario para lo que podría ser el crecimiento económico más rápido en décadas. Una maravilla. No solo los ciudadanos han recibido estímulos en los últimos meses con Trump y Biden, también lo han hecho las industrias y algunas políticas como la de Trump, compra lo estadounidense, contrata a estadounidenses. Mientras que la guerra comercial con China beneficia a algunos sectores estadounidenses, aunque si bien perjudica a otros. Pero en fin, lo cierto es que todo esto hace que se creen buenas perspectivas sobre el crecimiento en toda la industria nacional estadounidense, a medida que se habla de la relocalización de fábricas estadounidenses ubicadas en el extranjero a territorio nacional y la necesidad de volver a producir en el país. El futuro en Estados Unidos vuelve a verse brillante, al menos sobre el papel. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les voy a hablar del gran plan que tiene el gobierno de Estados Unidos para que su país salga más fuerte en la era post-pandemia. Les explicaré en qué consiste, cómo lo lograrán y cuáles serán las consecuencias. Un spoiler, todo pasa por volver a ser una de las grandes fábricas del mundo, puesto que perdieron hace poco más de una década ante China. Sin más introducción, empecemos, que el video de hoy está cargado de datos positivos para la que aún sigue siendo la primera economía mundial. A mediados y finales de la década de 1940, Estados Unidos era responsable de la mitad de la producción manufacturera mundial. Actualmente, al menos la mitad de lo que se consume en Estados Unidos se importa, con importantes brechas en la cadena de suministro, como los equipos de protección personal, computadoras, teléfonos celulares, ropa y minerales de tierras raras. Después de la Segunda Guerra Mundial, el dominio de Estados Unidos se basó en gran parte en la guerra y en que otros países industriales como las naciones europeas o Japón vieron destruida su capacidad de producción. Sin embargo, el superávit comercial estadounidense se redujo a cero en 1979. En gran medida porque en Washington se durmieron y no plantearon una buena política industrial en los años anteriores a 1979. De hecho, lo que sí hicieron fue implementar una buena política de desindustrialización, tomando consistentemente decisiones que socavaron la manufactura estadounidense de tal forma que han experimentado un aumento de los déficits comerciales de bienes desde 1979. Hace unas pocas décadas atrás, con todo este rollo de la globalización, las multinacionales, especialmente las multinacionales estadounidenses, empezaron a buscar una forma de reducir los gastos salariales y aumentar las ganancias, que fue principalmente lo que llevó a la industria estadounidense a trasladarse lentamente al extranjero. Fue así como las inversiones en plantas de fabricación y equipos se convirtieron en una prioridad menor. Y como era de esperarse, la manufactura local estadounidense entró en declive al tiempo que durante esta transición el sector financiero se apoderaba de la economía estadounidense. El costo de fabricación de Estados Unidos ha tenido un papel determinante detrás de los déficits comerciales. Las empresas se vieron obligadas a abastecerse en el extranjero para satisfacer la demanda industrial,
y de bienes de bajo precio para los consumidores. Sin embargo, se ha dado una tendencia de localización positiva desde el 2010, según indica una tasa creciente de reubicación por parte de empresas estadounidenses y de inversión extranjera directa por parte de empresas extranjeras, alcanzando un máximo de 190,000 puestos de trabajo por año en el 2017, y se espera que, dadas las circunstancias actuales por la pandemia, se vea un repunte. Estos son en parte datos positivos que, por cierto, los estadounidenses deben agradecer a Donald Trump. Si bien muchos expertos afirmaron que debido a la pandemia habría una reubicación masiva de las fábricas, con la producción volviendo de los países en desarrollo a los países desarrollados, esto en gran medida a que muchos países vieron con horror su total dependencia de China, lo cierto es que las cadenas de valor mundiales se han mantenido en su mayoría intactas durante el último año. Por otro lado, se estima que la producción económica total debería volver a los niveles previos a la pandemia en las próximas semanas en Estados Unidos. Y es que, con todos los estímulos, la economía estadounidense ha entrado en un periodo de crecimiento sobrealimentado y podría volverse más fuerte de lo que era antes de la pandemia de cara al 2023. Los economistas ahora esperan que el segundo trimestre crezca a un ritmo del 10%, y se calcula que el crecimiento anual del 2021 esté por encima del 6,5%. Atención a los siguientes ejemplos de lo que se viene. El nuevo jefe de Intel, Pat Gelsinger, dijo que el fabricante de chips gastará $20,000 millones en levantar 2 fábricas en Arizona. Scott Davis de Melius, una firma de investigación, estima que el gasto de capital en varias docenas de empresas industriales estadounidenses líderes, incluidas pesos pesados como Caterpillar y Stanley Black & Decker, aumentará un 20% en promedio este año. También se espera que el dinero que muchos hogares no han gastado durante la pandemia, como en viajes, diversión u ocio, sea un dinero ahorrado que se revertirá en la economía, a medida que los servicios que en su mayoría estaban prohibidos vayan cobrando vida y los clientes acudan en masa a los establecimientos reabiertos como casinos, parque de diversiones, restaurantes, hoteles, etc. La estimación es que el gasto de los consumidores estadounidenses crezca más del 9% este año, lo que sería todo un récord. Gracias a esto, la economía se impulsaría. Para hacer frente a los desafíos planteados por la pandemia, las empresas de todo el mundo tuvieron que reaccionar de manera ágil y decisiva. A medida que se avanza hacia la siguiente fase, ahora es el momento de que las empresas de todo el mundo busquen y aprovechen las oportunidades que surgen en la recuperación. En general, los países deben fomentar la competitividad económica y la movilidad social, y así crear bases sólidas para la renovación a largo plazo, y no pensar solo en subir impuestos y que sean siempre los mismos los que paguen las consecuencias de una crisis. Como sabemos, el aumento de la productividad es importante porque permite mejorar la calidad de vida de una sociedad, repercutiendo en los sueldos y la rentabilidad, lo que a su vez permite aumentar la inversión y el empleo. Por lo tanto, logrando una mayor productividad en una nación, podemos mejorar los salarios y los niveles de vida. En Estados Unidos, por ejemplo, el crecimiento de la productividad promedió solo el 1,4% al año entre 2007 y 2019. Sin embargo, el año de la pandemia fue diferente. En el segundo y tercer trimestre del 2020, el último periodo del que se dispone de datos, la productividad creció al ritmo más rápido desde 1965, a un 4,6% en el tercer trimestre y más del 10% en el segundo. Fue precisamente este aumento en la productividad estadounidense lo que hizo que la economía del país creciera a un ritmo histórico en el tercer trimestre del 2020. Si bien el Producto Interno Bruto de Estados Unidos cayó durante el primer y el segundo trimestre del 2020, para el tercer trimestre este creció un 33,1%, dando un dramático giro después de una contracción del 31,7% en el segundo trimestre. En parte, ese aumento en la productividad estadounidense se debió a la recuperación
recuperación después de las grandes caídas en la producción al inicio de la pandemia, pero otra parte se puede atribuir a la aceleración digital, que los confinamientos indudablemente impulsaron, como la transición efectiva al trabajo desde casa. Muchos ejecutivos informaron que se movieron de 20 a 25 veces más rápido de lo que creían posible, en cosas como crear redundancias en la cadena de suministro, mejorar la seguridad de los datos y aumentar el uso de tecnologías avanzadas en las operaciones. Hay muchos puestos de trabajo difíciles de cubrir porque hay pocos trabajadores cualificados y algunos empleadores están haciendo contraofertas por trabajadores con las habilidades adecuadas. Recordemos que durante el mandato de Trump se pusieron trabas a la contratación de extranjeros altamente cualificados que cubrían esas plazas. La contratación por parte de la industria de la restauración y la hostelería sigue deprimida, pero podría recuperarse a medida que avancen las reaperturas. Hay que tener en cuenta que la propagación de las variantes del COVID es un riesgo vigente para la economía y está afectando específicamente a las personas del grupo de 30 a 50 años, que son una parte clave de la fuerza laboral, pero gracias a que la vacunación avanza, hay importantes sectores que tienen grandes esperanzas. Estados Unidos necesita duplicar la tasa de reubicación industrial para lograr la meta de que la mayoría de sus fábricas vuelvan a casa en 20-30 años. Pues esto no es algo que se haga de la noche a la mañana. El mayor obstáculo es la necesidad de aumentar la mano de obra de fabricación cualificada y no cualificada. Sin embargo, algunos expertos predicen un déficit de 2 millones o más de trabajadores debido a la escasa contratación y las tasas de jubilación relativamente altas, con lo que cumplir el objetivo llevará varias décadas. A continuación les hablaré de algunas de las medidas que se plantean para que Estados Unidos recupere su lugar, pero son en general aplicables para cada uno de nuestros países. Los consumidores deben buscar y exigir productos fabricados localmente. Los educadores deben fomentar los estudios y programas STEM, acrónimo de los términos en inglés ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que preparan a los jóvenes para carreras en manufactura avanzada, que requieren habilidades de alta tecnología como programación, ingeniería y competencias digitales, y deben trabajar en estrecha colaboración con los fabricantes locales para desarrollar las habilidades necesarias. Los minoristas deben hacer que los productos fabricados sean más accesibles para los consumidores. Las empresas deben reevaluar la deslocalización e invertir en una mano de obra cualificada local y una fabricación ágil también local. El presidente Biden propuso recientemente al Congreso un presupuesto de $6 billones, que llevaría a Estados Unidos a sus niveles más altos sostenidos de gasto federal desde la Segunda Guerra Mundial, mientras busca financiar una amplia agenda económica que incluye grandes inversiones en educación, transporte y lucha contra el cambio climático. El crecimiento estadounidense se vería impulsado para mejorar la infraestructura nacional y expandir la red de seguridad social, contenida en su plan de empleo estadounidense y el plan de familias estadounidenses. La propuesta para el año fiscal 2022 y la década siguiente muestra la ambición de ejercer el poder del gobierno para ayudar a más estadounidenses a lograr las comodidades de una vida de clase media y elevar la industria estadounidense para competir mejor a nivel mundial. Biden planea financiar su agenda aumentando los impuestos a las corporaciones y a las personas con altos ingresos, y se espera que el déficit presupuestario se reduzca en la década del 2030. Los niveles de impuestos y gastos en Estados Unidos se expandirán a niveles raramente vistos para financiar inversiones que son cruciales para mantener la competitividad de la nación. Eso incluye dinero para carreteras, tuberías de agua, internet de banda ancha, estaciones de carga para vehículos eléctricos e investigación de fabricación avanzada. Pero también prevé financiación para el cuidado infantil asequible, el prejardín de infantes universal y un programa nacional de licencias pagadas, iniciativas que los republicanos se han negado a financiar.
El gasto militar también aumentaría, aunque disminuiría su peso en relación al PIB, según datos oficiales. Biden ha planteado la idea de que ahora es el momento, con tasas de interés bajas y la nación en reconstrucción tras la recesión, para realizar grandes inversiones iniciales que rendirán sus frutos a largo plazo. Muchos observadores de la industria están de acuerdo en que las políticas actuales y las condiciones del mercado representan la mayor convergencia de fuerzas proindustriales en décadas. Es cierto que todos estos grandes planes de Biden cuestan mucho dinero e inflan aún más su deuda. Pero como ya vimos en el video sobre la deuda de Estados Unidos, hay otras formas para hacer crecer el PIB y estimular la economía, como apostar por la industria, las cadenas de producción y el empleo. Mientras en Estados Unidos trabajan en implementar medidas a corto plazo pensando en el futuro, en otros países como España planifican con miras al 2050. Mientras se desconoce qué planes tiene el gobierno para sacar a su país de la crisis actual, salvo poner impuestos a todo, y dado que en ese país hasta pusieron el impuesto al sol, poco les faltará para que pongan un impuesto a la sombra. Pero mejor dejo ese tema, no sea que lo hagan y me echen la culpa a mí, que bastante ya sufren los españoles que esperan los fondos europeos, y esa platica terminará en los bolsillos de los de siempre. Como cuando tras la crisis de la Gran Recesión del 2008, los gobiernos daban dinero a los bancos para rescatarlos y las familias y pequeños negocios no vieron ni un centavo. Cuéntenme los planes que hay en sus países, leeré los comentarios para ver si de pronto sale un tema para un futuro video. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.